Bienvenidos a este video en donde vamos a revisar algunas definiciones importantes, todas ellas relacionadas a lo que son las funciones matemáticas. Me imagino que esta diapositiva, esta gráfica que están viendo es común para todos los ecuatorianos y es justamente la que muestra el comportamiento de los casos confirmados de COVID en el Ecuador. En ella podemos analizar que para su construcción, la construcción de esta curva que se ve aquí, fue necesaria la presencia de dos datos importantes. Uno de ellos, las fechas, que como lo ven ustedes, se puede tranquilamente determinar que eran fechas que estaban presentadas en el eje de las X representadas, y otro que tiene en el eje de las Y, que son el número de casos. Esta relación que se está viendo aquí de fechas con números de casos es la que nos permite construir esta curva que nosotros la hemos denominado la curva de contagios en el Ecuador. Solamente para revisar un par de datos, podemos darnos cuenta que el 15 de febrero existía un solo caso. Podemos tomar otro dato, el 9 de marzo existían 155 casos. Y podemos decir que el 2 de abril existían 3.995 casos. Estamos ante la interpretación de dos datos, lo cual nos da a entender claramente que esta interpretación de los dos datos, los de X y los de Y, nos están creando una relación entre dos variables. Esta relación entre las dos variables es la que nos permite más adelante poder construir la gráfica y por ende poder determinar si esta gráfica corresponde o no corresponde a una función. Por ahora simplemente la llamaremos función matemática. Más adelante en otros videos conversaremos sobre los diferentes tipos de funciones. A continuación se muestran tres gráficas diferentes. Y podemos hacernos una pregunta como esta. ¿Qué de común tienen estas gráficas? En la primera, el título indica cómo se aplana la curva epidémica. Vemos en un eje de la Y número de casos, en el eje de las X tiempo del primer caso. En la segunda gráfica, su título, remesas recibidas del exterior. Sabemos que las remesas son dinero que viene del exterior hacia el país. Vemos que en el eje de las X, aunque no aparece graficado, hay cantidades que representan esos valores en el eje de las Y, Y en el eje de las X vemos los años o tiempo que transcurren las remesas. Podríamos decir que en el 2014 recibimos 1.250 millones de dólares. En el 2019 recibimos 1.545 millones de dólares. Esta gráfica número 3 hace exactamente lo mismo. Relaciona dos variables que son la concentración de dióxido de carbono y las horas en el día, el tiempo. Entonces, con el análisis de estas tres gráficas podemos llegar a una idea general y podemos decir que de común estas gráficas tienen que todas ellas muestran relaciones entre dos variables. ¿Y por qué se denominan variables? Justamente porque, como ustedes ven, los valores de estas variables van evolucionando o van cambiando, o lo más sencillo decir, van variando en el tiempo. Por consiguiente, si una cantidad varía, recibe el nombre de variable. En este ejemplo de una figura muy conocida, el velocímetro de un vehículo, en este momento en la imagen quedó congelada que el vehículo se está desplazando a una velocidad de 100 km por hora. Como estamos entendiendo, aquí hay una nueva relación. Kilómetros, que es distancia, y horas, que es tiempo. Y lo que está demostrando en este momento la imagen es justamente eso.
la rapidez con que ese vehículo se está moviendo en estos momentos. Se está moviendo con una rapidez de 100 kilómetros por hora. Entendemos nuevamente que kilómetros por hora es la relación de la distancia con el tiempo. El ejercicio indica que si el vehículo circula por una carretera con esta rapidez de 100 kilómetros por cada hora, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 3 horas si se mantiene esa velocidad? Eso podríamos representarlo en una tabla de datos. Y podemos decir que en la primera hora se movió 100 kilómetros. En la segunda hora, 200 kilómetros. Después de 4 horas, 400 kilómetros. Entonces, después de 5 horas, tendrá que moverse 500 kilómetros. Después de 7 horas, 700 kilómetros. Y después de 10 horas, 1000 kilómetros. Como ustedes ven, esta tabla de datos es otra forma de representar la relación entre dos variables. A partir de esta información, nosotros podríamos estar ya en condiciones de poder definir qué es una función. Para que esa definición nos quede clara y podamos revisarla las veces que deseemos, les dejo aquí una definición, una de las tantas definiciones, pero es una de las más sencillas de comprender. Aquí dice que una función es una representación de dependencia de variables. Para que pueda existir una función debe haber entonces una dependencia de variables. En este caso, las variables que serían las horas, 1, 2, 4, 5, 7, 10 horas, y las distancias, 100, 200, 400, 500, 700, 1000 kilómetros. Como hay una relación de dependencia, entonces esta relación de dependencia puede ser una función. Escúchese bien, puede ser una función. Para que sea definitivamente una función, debe entonces darse un condicionamiento especial. ¿Cuál es ese condicionamiento? Que para que cada valor de x tenga un solo valor de y, entonces a eso se lo va a llamar una función. Si este valor de x tuviese relacionado con dos valores en y, no podría denominarse una función. Eso que estamos manifestando es la condición indispensable y necesaria para que esta relación pueda convertirse en una función. Repito, si esta condición no se cumple, la relación sigue siendo una simple relación y no podría pasar a ser una función matemática. ¿Cómo se representan estas relaciones de correspondencia en forma de diagramas? Bueno, aquí ya tenemos una que nosotros la hemos conocido anteriormente y se denomina diagrama sagital, que es la relación de dependencia entre dos conjuntos, un conjunto de partida, un conjunto de llegada, o también llamado conjunto de los valores de x y los conjuntos de los valores de y. Luego, con estos datos podemos construir una tabla de datos como lo vimos en la diapositiva anterior, y esa tabla de datos nos da a nosotros los pares ordenados, que son los valores que se pueden graficar en un plano cartesiano, y con ello podemos tranquilamente construir una gráfica de función, en este caso lineal. Recordemos rápidamente cuáles son las formas de representar la función. Tendríamos la primera, el diagrama sagital, la tabla de datos y por último la representación gráfica. En este caso, la forma de esta gráfica no es una línea recta, por consiguiente no podría denominarse una función lineal. Este tiene un nombre diferente que se conocerá más adelante en otros videos.
¿Cómo demostrar si una representación gráfica o una gráfica es una función? Hemos aprendido hasta el momento una forma para identificarla, y es que si a cada conjunto de X le corresponde un solo conjunto de Y, se denomina relación y al mismo tiempo función. Y en aquellos casos en donde las relaciones se observa que un valor de X tiene dos elementos de llegada o dos valores en el eje de la Y, a esto no se lo puede denominar una función. Esto sería simplemente una relación. En este ejercicio, que es una práctica guiada, nos dicen determinar si las siguientes relaciones corresponden a funciones. Como podemos ver, A tiene un solo valor, que es 1. B tiene un solo valor, que es 2. C tiene un solo valor en el conjunto de llegada, que es 2. D tiene un valor de conjunto de llegada, que es 7. Entonces, esto es una relación y al mismo tiempo es una función. No importa que este conjunto de X o estos valores de X tengan el mismo valor de Y. No, pero se cumple con la condición de que tenga un solo valor en el conjunto de llegada. En la gráfica B observamos que eso no se cumple. Este valor de X o el conjunto A tiene dos valores de conjunto de llegada, el 1 y el 2. Por consiguiente, esto automáticamente deja de ser una función y solamente es una relación. Tenemos entonces lo que habíamos dicho anteriormente. A cada elemento del conjunto de A le corresponde un solo elemento del conjunto B, por lo tanto esta relación es función. Lo mismo sucederá en el siguiente conjunto o el siguiente diagrama. El elemento del conjunto A le corresponden los elementos 1 y 2, ya como lo habíamos dicho, por consiguiente esta relación no es función. Eso es analizando los diagramas sagitales o también la tabla de datos, eso se pueden ver en los dos casos. Pero si tenemos una gráfica, ¿cómo identificar si esa gráfica es una función o no? Tenemos un paso único para identificarlo, que es justamente el método de las líneas verticales. A las gráficas nosotros le trazamos líneas verticales, líneas paralelas al eje de la Y, varias líneas. Y si vemos que esas líneas se intersectan con la gráfica en un solo punto de la gráfica, o la cortan, como es el término que se usa matemáticamente, se puede decir que es función. En este caso, esta línea vertical topa en un solo punto, esta topa en un solo punto, esta también, y así lo hacen todas las demás. Por consiguiente, esta gráfica es una función. En el caso B, observamos que esta línea corta a la gráfica en 1 y también al mismo tiempo corta en 2 puntos. Esta línea corta la gráfica en 2 puntos. Esta también lo hace en 2 puntos, por consiguiente esta gráfica no puede ser denominada una función. Finalmente, les dejo este trabajo para que puedan practicar ustedes y demostrar lo que se ha comprendido. Que hoy deberían quedar como ideas fundamentales dos cosas. 1. La definición de relación. La definición de una función, cuando la relación se convierte en función. ¿Qué método o qué forma existe para que yo pueda identificar si la relación es una función? Por el método gráfico y por un método analítico. Por favor, realizar estos ejercicios y confirmaremos los resultados en una de las clases que tengamos adelante. Espero que este video les facilite y los aproxime mucho al trabajo que vamos a seguir realizando en adelante. Gracias.